See, so could you resolve whether or not he did, and also could you say why there was a minute missing from the jailhouse tape on the night of the staff? Yeah, sure. If Hey, I Pam, could, could I just interrupt for Sure. 1 second? Are you still talking about Jeffrey? La historia comienza en Tucson, Arizona, una ciudad que hasta hace poco era considerada una joya en ascenso dentro del turismo del desierto. En 2024, los aeropuertos de la ciudad estaban en plena expansión, los operadores turísticos celebraban un auge sostenido y los hoteles veían una ocupación creciente. Sin embargo, todo cambió abruptamente el 4 de julio de 2025, cuando entró en vigor la nueva tarifa de visa estadounidense $250 por entrada. Esta medida parte del llamado Big Beautiful Bill, impulsado por la administración Trump, desencadenó un impacto inmediato y devastador. Según datos de Visit Tucson, la ciudad registró una caída del 32% en la llegada de viajeros internacionales, cifra que encendió las alarmas en toda la industria hotelera. Pero la estadística más inquietante no se encuentra solo en los porcentajes, sino en lo que estos representan. Casi el 40% de las empresas turísticas locales han tenido que despedir empleados o cerrar temporalmente. Las señales del declive son evidentes para cualquiera que recorra sus calles: tiendas de recuerdos cerradas, hoteles vacíos, lobbies que resuenan en silencio y carteles de cerrado hasta nuevo aviso, colgados como símbolo de un futuro incierto. La clave de esta crisis no fue un cambio gradual en las tendencias de consumo o una temporada baja extendida. No, fue una caída libre provocada por una sola decisión política: elevar la barrera económica de entrada. Los grupos turísticos, los estudiantes internacionales y las delegaciones de negocios simplemente dejaron de venir. Los bloques hoteleros permanecen vacíos y los tours guiados antes comunes han desaparecido. El rugido de los autobuses turísticos ha sido reemplazado por un silencio preocupante. Lo más alarmante es que Tucson no fue una excepción aislada, sino la primera ficha de dominó en una cadena de efectos que pronto alcanzaría a otras ciudades del país. Y es que este no es un bajón estacional ni una pausa temporal. Es una señal clara de lo que sucede cuando las políticas migratorias chocan de frente con la realidad económica local. Mientras tanto, las autoridades locales intentaron reaccionar. La Cámara de Comercio del Sur de Arizona presionó a Washington, argumentando que la medida estaba afectando gravemente a las pequeñas empresas que dependían de cada visitante internacional. Pero en un clima político nacional dominado por el discurso de protección de fronteras y autosuficiencia económica, sus voces fueron rápidamente opacadas. Este impacto también ha tenido ramificaciones en sectores que a primera vista no parecen directamente vinculados al turismo. Por ejemplo, la industria alimentaria local comenzó a sufrir por la falta de comensales en restaurantes que solían recibir autobuses enteros de turistas europeos. Las cooperativas artesanales que producían piezas tradicionales para los visitantes reportaron una caída del 60% en ventas. Incluso los taxis y servicios de transporte como Uber han notado una reducción en los viajes desde y hacia los principales puntos de interés de la ciudad. Todo esto genera una pregunta inevitable. ¿Fue esta política una estrategia mal calculada o una advertencia de una nueva era en la política migratoria estadounidense? El daño causado a Tucson es tan visible que ha captado la atención de economistas y analistas políticos por igual. Un informe reciente del Instituto Brookings advirtió que las ciudades medianas de EE que dependen en gran parte del turismo estacional internacional, son las más vulnerables a políticas restrictivas como esta. Y Tucson es ahora el ejemplo más claro de ese riesgo. En el ámbito internacional, países como México, Canadá, Alemania y Brasil ya han emitido advertencias de viaje aconsejando a sus ciudadanos reconsiderar los destinos estadounidenses debido a los costos adicionales y la percepción de hostilidad. Esta pérdida de prestigio internacional también podría tener efectos a largo plazo incluso si la política se revierte. Tucson, que alguna vez soñó con convertirse en el nuevo hotspot del suroeste americano, ahora se enfrenta a un futuro incierto. Y mientras las luces se apagan en sus hoteles y los negocios cierran sus puertas uno tras otro, el resto del país empieza a notar lo que ya es evidente en Arizona: el precio de una visa puede convertirse en el precio del colapso económico. Pero Tucson no está sola. A medida que la crisis se profundiza a otra ciudad del norte,
ya empieza a sentir el mismo estrangulamiento. Porque lo que empezó como una tormenta en el desierto, pronto se convirtió en una helada sobre Spokane. A más de 1000 millas al norte de Tucson, en el corazón del estado de Washington, Spokane se convirtió en el siguiente capítulo sombrío de esta crisis en expansión. Si Tucson representaba la primera señal visible del colapso turístico, Spokane encarnaba la fractura del sistema laboral temporal, que tradicionalmente sostiene la economía de temporada en muchas ciudades de tamaño medio en Estados Unidos. Hasta hace poco, Spokane era una ciudad universitaria tranquila, con una creciente reputación como destino de verano para turistas y estudiantes extranjeros. Su proximidad a parques nacionales, festivales culturales y centros de idiomas hacía que cada verano llegaran miles de jóvenes con visas J-1, el visado de intercambio cultural, que permite a estudiantes extranjeros trabajar y viajar en EE-UU por unos meses. Pero en el verano de 2025 esas llegadas se detuvieron abruptamente. Según el portal Inside Higher Ed, en mayo de 2025, el gobierno de Estados Unidos emitió 7,000 visas J-1, menos en comparación con el mismo mes del año anterior. Esto representó una caída del 13% en los visitantes de intercambio y en ciudades como Spokane, donde cada joven con visa ocupaba un rol esencial en hoteles, restaurantes y resorts, el impacto fue inmediato. Los operadores de hoteles en la región reaccionaron con alarma. En cuestión de semanas, más del 60% de los establecimientos turísticos informaron dificultades extremas para encontrar personal de limpieza, cocina y recepción. En muchos casos, los gerentes, incluso los dueños, comenzaron a asumir tareas operativas básicas, haciendo camas, limpiando baños y sirviendo desayunos a los pocos turistas que aún llegaban. Los festivales de verano que solían llenar plazas y teatros se cancelaron o se redujeron drásticamente. Las plataformas como Airbnb reportaron un aumento súbito en cancelaciones debido a la falta de anfitriones y personal de apoyo. Spokane pasó de ser un enclave de actividad juvenil y dinamismo turístico a un escenario de vacíos imprevistos. Pero no solo fue un problema de recursos humanos. También fue un golpe cultural. Las interacciones con estudiantes de todo el mundo generaban un ambiente cosmopolita, propiciaban aprendizaje intercultural y fortalecían los lazos con instituciones extranjeras. Su ausencia dejó no solo vacantes, sino una sensación de aislamiento creciente. El problema, además, no se limitó al sector turístico. Algunos colegios locales que ofrecían programas de inglés como segunda lengua tuvieron que cerrar cursos completos. Intercambios académicos fueron suspendidos. Incluso clubes deportivos y centros comunitarios que empleaban jóvenes internacionales durante el verano se vieron forzados a reducir actividades. La Cámara de Comercio de Spokane publicó un comunicado en junio advirtiendo que la escasez de personal estacional no solo está afectando al turismo, sino también a la percepción global de nuestra ciudad como un lugar acogedor y abierto al mundo. Esta declaración no fue una exageración. Muchos turistas locales también empezaron a quejarse de demoras, servicios cerrados y una atmósfera menos vibrante. En respuesta, algunos legisladores estatales intentaron impulsar exenciones locales o programas piloto para mitigar el impacto de la política federal. Pero las iniciativas se encontraron con barreras legales y con una administración federal firme en su enfoque restrictivo hacia los visados. En los círculos académicos se comenzó a hablar del efecto inverso del soft power, mientras otras potencias como Canadá, Corea del Sur o Alemania promovían activamente programas de intercambio para reforzar sus relaciones diplomáticas y atraer talento joven. Estados Unidos estaba inadvertidamente cerrando las puertas a ese mismo flujo. El golpe también se sintió en el sector económico secundario. Cafeterías, tiendas de alquiler de bicicletas, compañías de transporte turístico. Todas estas empresas dependientes de una masa crítica de visitantes internacionales y de mano de obra flexible reportaron pérdidas de hasta el 45% respecto al verano anterior. Más allá de los números, el testimonio de los propios trabajadores locales reflejaba una frustración profunda. No es que no queramos trabajar, decía Susan D., gerente de un hotel familiar, es que simplemente no hay suficientes manos. Y sin los chicos de intercambio, simplemente no llegamos. El caso de Spokane ilustra con claridad que el turismo no es solo una cuestión de visitantes.
Es un ecosistema delicado donde la fuerza laboral internacional juega un papel esencial. Al retirar una pieza, en este caso las visas J-1, el sistema colapsa desde adentro. Lo que comenzó como una supuesta política de control migratorio terminó asfixiando a las ciudades que más dependían de esa interconexión global. Y si Spokane, una ciudad pequeña y organizada, no pudo resistir, ¿qué pasaría con destinos mucho más complejos y cargados de historia cultural y eventos internacionales? La respuesta nos espera en el sur, donde Nueva Orleans y Kansas City enfrentan su propia tormenta económica y social. Si Spokane representó el colapso de la infraestructura laboral y logística, Nueva Orleans expuso un dolor más profundo, la fractura del alma cultural. En esta ciudad, donde cada rincón vibra al ritmo del jazz y la herencia criolla, la caída en la afluencia de visitantes internacionales no solo afectó al bolsillo, sino también al espíritu. A mediados de abril de 2025, Nueva Orleans confirmó una fuerte caída del turismo canadiense, uno de sus principales mercados extranjeros. La causa: una combinación entre el nuevo impuesto de visado de $250 y el aumento de tensiones retóricas entre EEUU y Canadá por disputas comerciales. El resultado fue inmediato y devastador. El French Quarter Festival, una joya cultural de primavera que atraía a decenas de miles de visitantes, reportó una caída del 42% en sus ingresos. Peor aún, el 35% de la asistencia internacional desapareció. Cientos de artistas callejeros, músicos, guías y conductores turísticos se quedaron sin trabajo. Muchos de ellos vivían al día dependiendo de esos eventos para sostenerse durante el resto del año. Las calles, normalmente abarrotadas, se vieron silenciosas. Los hoteles registraron ocupaciones por debajo del 60% y los restaurantes de lujo redujeron sus horarios. Las compañías de tours suspendieron rutas por Bourbon Street. Algunas compañías de teatro y espectáculos en vivo incluso cancelaron sus temporadas completas por falta de público extranjero. Los líderes locales, alarmados, lanzaron una campaña para invitar a medios canadienses con el fin de restaurar la imagen de la ciudad. Pero era demasiado tarde. Las cancelaciones estaban selladas. Los turistas se habían ido, y con ellos millones de dólares en ingresos y miles de empleos temporales. El daño en Nueva Orleans no fue simplemente económico, sino simbólico. Esta es una ciudad que vive del intercambio, de la mezcla de lo multicultural. Sin visitantes internacionales, el colorido mosaico que define su identidad se desvanecía. El silencio en Jackson Square decía más que cualquier estadística. Mientras tanto, a más de 1,000 kilómetros al norte, Kansas City, Missouri, enfrentaba un problema de otra magnitud: el colapso anticipado de un evento global. Como una de las ciudades anfitrionas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Kansas City se había preparado durante años. Se modernizó la infraestructura hotelera, se ampliaron sistemas de transporte y se invirtieron millones en promoción global. Pero la esperanza de recibir a multitudes de fans de Argentina, Ghana, Nigeria y otros países se desmoronó en cuestión de meses. Datos preliminares de operadores turísticos revelaron que los tours provenientes de Sudamérica y África cayeron un 47%. La razón: el nuevo costo de visado, que afectó sobre todo a grupos familiares y agencias de viajes con presupuestos ajustados. Agentes de São Paulo y Accra confirmaron cancelaciones en masa, citando la tarifa como el factor decisivo. Esto significó una pérdida proyectada de $220 millones en ingresos internacionales para Kansas City. Pero más allá de los números, se trataba de una crisis reputacional, una ciudad que se había presentado ante el mundo como una anfitriona hospitalaria, ahora parecía inaccesible y cerrada. Los comerciantes, que habían acumulado stock para los miles de turistas esperados, ahora temen pérdidas irreparables. Los hoteles, ya ampliados, podrían tener habitaciones vacías durante el evento más importante de la década, y las butacas de los estadios, diseñadas para ser testigo de la historia del fútbol, podrían quedar a medio llenar. Lo más paradójico es que este colapso no se debe a falta de interés. Al contrario, los fanáticos quieren venir, pero las barreras económicas los están alejando. Y no solo de Kansas City, sino del país entero. Los planificadores del Mundial, tanto locales como de la FIFA, ya discuten medidas de mitigación. Algunas propuestas incluyen subvenciones para agencias de turismo, rebajas especiales o alianzas con aerolíneas.
Pero todos estos intentos llegan tarde y con poco margen. La mancha ya está hecha y el prestigio de la ciudad está en juego. Ambas ciudades, Nueva Orleans y Kansas City, muestran que el turismo no es un lujo sino un motor económico y cultural. Cuando se apaga todo el sistema vibra con la ausencia. Además, estas historias envían un mensaje claro al resto del mundo. Estados Unidos ya no es tan abierto como solía serlo. Y eso no solo asusta a turistas, también impacta a organizadores de congresos inversionistas e incluso a artistas que ven limitadas sus oportunidades en el país. A medida que avanzamos hacia el año 2026, una pregunta fundamental resuena en los pasillos de ambas ciudades. ¿Puede una nación liderar eventos globales si impone barreras a quienes quieren participar? Para responder esa pregunta nos dirigimos ahora hacia el corazón palpitante del turismo estadounidense. Porque cuando Nueva York, Chicago y Orlando sufren, el mundo entero presta atención. Si Nueva Orleans perdió su alma y Kansas su oportunidad global, Nueva York, Chicago y Orlando están presenciando una caída aún más peligrosa, una espiral silenciosa de autodestrucción, donde la pérdida de turistas se convierte en un ciclo imparable de recortes, cierre de negocios y desaparición de la visibilidad internacional. Comenzamos con Nueva York, la ciudad que nunca duerme, o que al menos solía no dormir. En mayo de 2025, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo WTTC advirtió que Estados Unidos perdería 5 mil millones de dólares en ingresos por turismo internacional ese año. Y ninguna ciudad sentiría ese golpe con más fuerza que Nueva York. Con su atracción global incomparable, esta metrópolis esperaba recibir más de 2 millones de turistas extranjeros menos que en 2024. El resultado, una pérdida estimada de 4 mil millones de dólares solo para la ciudad. Todo se vio afectado. Los hoteles bajaron sus tarifas, los museos redujeron horarios, los musicales de Broadway dejaron asientos vacíos y las tiendas de lujo desde la Quinta Avenida hasta Soho registraron descensos anuales alarmantes. Los guías turísticos informaban horas fantasmas sin clientes, mientras que los taxistas veían cómo las carreras al aeropuerto se volvían cada vez menos frecuentes. Pero lo más insólito fue la decisión del ayuntamiento, recortar el presupuesto de marketing internacional de la ciudad, justo cuando más lo necesitaban. Menos visibilidad llevó a menos reservas. Menos reservas llevaron a más recortes. Así nació una cadena de declive autoinfligido, un efecto dominó, y uno que se siente en todos los rincones. Desde los pasillos del Met hasta los espectáculos callejeros en Times Square, la ciudad se ha vuelto más silenciosa. Un silencio que asusta más que cualquier cifra. Chicago, por su parte, vivía una realidad similar pero menos mediática. En la primavera de 2025, los lobbies de hoteles que antes rebosaban de acentos extranjeros se transformaron en pasillos vacíos. Los operadores turísticos empezaron a cancelar turnos. Las icónicas excursiones arquitectónicas en barco bajaron a la mitad de su capacidad. Incluso las residencias artísticas y los programas culturales con apoyo internacional fueron suspendidos por la retirada de patrocinadores. Uno de los impactos menos visibles pero igual de devastadores fue la cancelación de programas de inmersión cultural y educativa, especialmente aquellos que traían estudiantes europeos y latinoamericanos a conocer Chicago como parte de sus estudios. Sin fondos ni estudiantes, muchas ONG cancelaron sus actividades del año. La ciudad, que en 2024 había recibido más de 55 millones de visitantes, ahora ve sus calles menos vibrantes, su economía cultural más frágil y su papel como polo educativo internacional debilitado. Un efecto dominó similar al de Nueva York: menos visitantes, menos ingresos, menos promoción, más aislamiento. Sin embargo, la situación más simbólica la vive Orlando, epicentro de la magia estadounidense, ahora convertido en un lugar de filas interminables y espectáculos suspendidos. El colapso de las visas J1 afectó de forma directa a los parques temáticos, que dependen ampliamente de estudiantes internacionales para operar en verano. Las consecuencias fueron inmediatas. Decenas de espectáculos fueron cancelados. Las líneas en atracciones emblemáticas se extendieron por horas y los visitantes se quejaron masivamente en redes sociales. En muchos hoteles y restaurantes, los gerentes tuvieron que cubrir turnos personalmente. Lo que debía ser un viaje mágico se volvió una experiencia frustrante para miles de familias. Las reseñas negativas se multiplicaron.
Las cancelaciones aumentaron y el prestigio de Orlando comenzó a deteriorarse. Disney Universal y otras grandes marcas enfrentaron críticas por no prever una solución alternativa. Pero detrás del telón, todos sabían que la raíz del problema estaba en Washington, no en los parques. El problema en Orlando no fue solo de personal, sino de imagen. Estados Unidos ya no parecía ese país que abrazaba al mundo con los brazos abiertos. Ahora cobraba caro por entrar y ofrecía menos que antes a cambio. Mientras tanto, las empresas tecnológicas de Florida que solían colaborar con universidades internacionales también empezaron a notar una disminución en la llegada de pasantes extranjeros. El talento internacional jovenese que alguna vez consideraba a como su primera opción para estudiar y trabajar, empezó a mirar hacia Canadá, Europa o Australia. La suma de estas historias refleja un patrón. El turismo internacional no solo llena hoteles y restaurantes, sino que impulsa industrias completas, desde el arte hasta la tecnología, desde la educación hasta el transporte. Y cuando ese motor se apaga, las ciudades más importantes del país quedan vulnerables. En palabras de un economista de la Universidad de Columbia, cuando Nueva York pierde turistas, el mundo escucha. Cuando Orlando decepciona a las familias, reconsideran su próximo destino. Y cuando Chicago se apaga culturalmente, Estados Unidos pierde influencia blanda global. La gran pregunta es, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir una potencia turística cerrando sus puertas al mundo? A esa pregunta intentan responder ahora Miami. Los Ángeles y San Francisco, ciudades que alguna vez fueron sinónimo de glamour, creatividad e innovación, y que hoy ven como su brillo comienza a apagarse. Tras el silencio inquietante de Nueva York, la frustración creciente de Orlando y la introspección cultural en Chicago, el foco se desplaza ahora hacia la costa oeste, donde tres ciudades icónicas, Miami, Los Ángeles y San Francisco, luchan no solo contra una caída en los ingresos, sino contra la pérdida de su identidad internacional. Comenzamos por Miami, que durante décadas fue la puerta de entrada a América Latina, un crisol de lenguas, sabores y culturas que nunca dormía, especialmente durante la temporada alta. Pero en mayo de 2025, los datos hablaron por sí solos. Según Google Travel Trends, las búsquedas internacionales de viajes hacia Miami habían caído un 15% interanual. Los operadores turísticos locales confirmaron que los ingresos en restaurantes, hoteles y actividades recreativas se redujeron entre un 20% y un 35% respecto al mismo periodo del año anterior. Los culpables eran múltiples, pero uno sobresalía: el nuevo coste de visado, que desincentivó a miles de turistas potenciales, especialmente de Canadá, Sudamérica y Europa. En un destino donde los visitantes internacionales representaban una fuente crucial de divisas, más de $7.000 millones en 2024, la caída en el flujo de viajeros generó una cadena de consecuencias inmediatas. Los resorts comenzaron a recortar personal, especialmente en áreas tradicionalmente cubiertas por trabajadores internacionales. Camareros, conserjes, botones. Muchos fueron despedidos o reubicados. Las tasas de no presentación, no shows, se dispararon. Las reservas se evaporaron. En pleno apogeo estacional, los bares de playa estaban vacíos y los vestíbulos de hoteles resonaban como catedrales sin misa. Una escena antes reservada solo para temporadas de huracanes, ahora se había vuelto cotidiana: taxis sin pasajeros, playas tranquilas en pleno julio y operadores turísticos mirando sus calendarios sin llamadas por venir. A medida que Miami perdía visitantes, Los Ángeles perdía algo aún más simbólico: su brillo como capital global del entretenimiento. Los estudios de Hollywood, que alguna vez eran paradas obligadas para viajeros de todo el mundo, reportaron una caída del 37% en las reservas de visitas guiadas. Los grupos escolares extranjeros, los cinéfilos japoneses, los fans brasileños del cine de acción, todos comenzaron a cancelar sus viajes en bloque. Incluso los festivales de cine, que históricamente acogían a delegaciones internacionales, notaron una disminución superior al 40% en participación extranjera. Pero el declive no se detuvo ahí. A principios de 2025, los niveles de producción cinematográfica y televisiva en el área de Los Ángeles también descendieron notablemente. Menos visitantes también significó menos ingresos para las producciones locales, afectando desde estudios hasta cafés cercanos, desde maquilladores hasta conductores de Uber.
Las pasantías internacionales fundamentales en la formación de nuevos talentos en la industria del cine fueron casi eliminadas por la reducción de visas. Las consecuencias eran visibles incluso fuera de la industria audiovisual. Las tiendas de recuerdos en Hollywood Boulevard reducían horarios. Los puestos de comida en Venice Beach cerraban temprano. Los museos que solían ofrecer traducciones simultáneas dejaban de imprimir folletos multilingües. La ciudad que alguna vez simbolizaba el sueño americano empezaba a perder su audiencia global. Finalmente llegamos a San Francisco, la ciudad de los puentes, la innovación y el encuentro entre Oriente y Occidente. Pero en 2025, ese puente cultural comenzó a resquebrajarse. Datos oficiales del gobierno mostraron que las visas F1 y J1 otorgadas a estudiantes asiáticos disminuyeron un 20%, lo que se tradujo en una caída directa del 22% en la matrícula de programas tecnológicos y artísticos en universidades de la Bahía. Escuelas emblemáticas como UC Berkeley o la Academy of Art University sintieron un golpe fuerte. Menos estudiantes no significaban solo menos pupitres ocupados, sino menos talento futuro, menos diversidad y menos conexión global. Pero el golpe más emotivo fue quizás el cierre del legendario restaurante Sam Wo, uno de los más antiguos de Chinatown, tras más de 100 años de historia. Los vecinos lo vieron como un símbolo de lo que estaba ocurriendo, una pérdida lenta pero constante del latido internacional de la ciudad. En el barrio chino, 3 de cada 10 negocios cerraron desde enero, una cifra que, según líderes comunitarios, no tiene precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Con menos turistas y estudiantes, las calles antes llenas de vida se transformaron en corredores de escaparates vacíos. San Francisco, que siempre se vendió al mundo como epicentro de tecnología, diversidad y apertura, hoy se enfrenta a un aislamiento silencioso. Una sensación que no se puede medir en dólares, pero que sí se refleja en cada banco vacío de un parque, en cada clase que no abre, en cada familia que decide estudiar en Toronto en lugar de California. Lo más alarmante es que al sumar estos casos Miami, Los Ángeles, San Francisco, se revela un patrón que va más allá del turismo. Se trata de una fractura profunda en la imagen internacional de Estados Unidos. El país que alguna vez fue el destino soñado de millones ahora es visto por muchos como costoso, restrictivo y cerrado. Este fenómeno está generando efectos secundarios: pérdida de soft power, menor atracción de inversiones culturales y educativas, y una disminución del intercambio humano que alimenta la innovación y el entendimiento global. EEUU no solo está perdiendo ingresos, está perdiendo influencia. Y todo comenzó con una política aparentemente simple: cobrar $250 por una visa. Fue un movimiento para proteger fronteras o el inicio de una crisis de aislamiento estratégico. La pregunta final no es solo si los turistas volverán. La pregunta es: ¿volverá el mundo a confiar en Estados Unidos como un lugar abierto, vibrante y acogedor? Porque si los aeropuertos permanecen vacíos, los teatros en silencio y las universidades sin diversidad, entonces quizá el sueño americano ya no se exporta, sino que se archiva como un recuerdo.